Bueno, y Fincher es, qué sé yo, Fincher. A ver, hice un poquito algunos deberes previos a esta presentación de Zodíaco, que es ver en internet algunos, o volver a ver en internet algunos videoclips de Fincher, que son 25, 30 por lo menos, o más. Em, y les diría que no hay un estilo. Te van a decir, pero puede haber una mirada personal haciendo videoclips. Sí, sí. Spike Jonze, Michel Gondry, Mark Romanek, Anton Corbijn, son directores germinados por la duración de un videoclip, que luego hicieron todos películas, todos hicieron cine, y uno ve, no en todos los videoclips, pero algunos videoclips de Spike Jonze y describen mundos diferentes a los de Michel Gondry, o el mundo cibernético, interespacial, obsesivo de Anton Corbijn, que aparece, digamos, que hizo videoclips para Joy Division, que aparece, digamos, en sus trabajos. En cambio, con Fincher es muy diferente, porque me parece que el peso del artista era muy, muy importante. Y trabajar con los Aerosmith, con Madonna, con Paula Abdul. Me asusté cuando volví a ver el clip de Paula Abdul. O Michael Jackson, por ejemplo. Es encontrarse con más que nada un director de videoclips aferrado, digamos, al ego del artista. Y de repente volví a ver por 29ª vez, o muchas más veces, imagínense en la década del 90 cuántas veces lo vi, Love Strong de los Stones. Bueno, que fue ese videoclip del año 93 que uno prendía la tele y pasaban ese videoclip nada más. Que no sé si lo vieron, es el de los Stones gigantescos, enormes, caminando cerca de los edificios, con Charlie Watts tocando la batería atrás de un edificio, unas chicas estonianas dando vueltas por ahí, Jagger en camiseta, me acuerdo, filmado en blanco y negro. Un blanco y negro interesante, ni un blanco-negro película HBO, ni un blanco, para no decir HBO, ni un blanco y negro de textura quemada, ¿no? Como podría ser el de Mundo Grúa, qué sé yo, la película de Palo Trapero. Y bueno, mirando ese videoclip, que a mí me gusta mucho, que fue el tema promocional de ese disco de los Stones, que después vinieron a presentarlo acá a Buenos Aires, y ahí estuve. Me di cuenta, digamos, que algo como para acercar estos primeros trabajos previos al cine de Fincher, ¿no? Para arrimar algún concepto que tiene que ver con el gigantismo. Son como grandotas las películas de Fincher. Grandotas en cuanto a la duración, muchas superan largamente las 2 horas, esta dura 8 horas y media. Le dijiste, Mercedes, ¿no? 8 horas y media dura Zodíaco. 9. Pues es el otro corte, este es el corte más largo. Y entonces se vi, y son como exuberantes las películas. Y tal vez dentro de esa exuberancia puede aparecer cierto tono desparejo en el cine de Fincher, donde con grandes momentos y otros momentos que no están a la altura de sus mejores momentos. Salvo excepciones como pueden ser Alien 3, que es la ópera prima. Había que animarse, como le dije a uno de ustedes afuera, a hacer Alien 3 luego de la primera de Ridley Scott y la segunda de James Cameron, ¿no? Y se animó a hacer esa película que es corta comparada con otras, que tiene uno de los grandes momentos de aquella década del 90, que es la inmolación de la teniente Ripley. No sé si los fanáticos de las series la vieron, cuando se inmola a los Juana de Arco, con el bichito que ya le está saliendo de la panza. Y en una película de
de hombres, porque si vieron Alien 3 se recordarán inmediatamente que es una cárcel espacial donde hay asesinos, violadores, penando sus condenas, en una cárcel que da vuelta alrededor de los planetas, y ahí va a parar justo la pobre nave de Ripley. Llega a este lugar viril pero en decadencia, con tipos metidos fuertemente en ciertas creencias religiosas, donde la idea del cuerpo es muy importante y la idea de la santificación también es muy importante. Estamos hablando de Fincher, ¿se dan cuenta, no? Pecados capitales. Estamos por ahí, el Club de la Pelea. Y ya todo esto está en Alien 3. En Alien 3 hasta se tiene que rapar por temor a los piojos, Ripley. Va a tener una relación sexual con el médico de ese lugar de reclusión. El médico, que es un gran personaje, pero a los 45 minutos aparece el bicho y le parte la cabeza en dos. Y después viene la supervivencia. El tema de la supervivencia, esto también es interesante. Acá otra vez se toca el Club de la Pelea, en este caso con el Club de la Pelea. Tiene que ver en este caso con el dolor físico. No tienen armas. Los que están ahí en esa cárcel espacial no tienen armas. Las armas de ellos son tenedores y cuchillos. No hay nada. Es una cárcel que da vueltas, lejos de la gran compañía, que da vueltas también por ahí, pero que dirige todo, y que van a tener que defenderse frente a esta cosa espantosa, babosa y más pegajosa imposible, como se lo ve acá, que es el Alien, que la viene a buscar a ella, literalmente. Por eso la saga Alien es, entre otras cosas, una saga sobre el temor a la maternidad. Está planteada así. Después la cuarta viene la clonación, es otra cosa, ¿no? Pero eso es tremendamente asfixiante la película. Como las habitaciones mohosas, con mucho olor seguramente, hasta uno puede oler a las habitaciones de Pecados Capitales, o de Seven, especialmente con este personaje que se dedica a asesinar de esa particular forma. Son como películas táctiles, físicas, incómodas de ver, incómodos de ver los mejores momentos de Fincher. Más que nada son de encierro, de agobio, salvo el final de Pecados Capitales, ¿no? Que es a cielo abierto, como todos recordarán. Bueno, para ahí en la caja está la cabecita de Gwyneth Paltrow, ¿no? Perdón que les conté el final. Pero tiene esa particularidad, es decir, la idea del cuerpo, la idea del asesinato, la idea del dolor físico, el agobio, el encierro, lo masculino. Lo masculino está muy presente en el cine de Fincher, con sus infinitas variantes, ¿no? No nos olvidemos a la madre protectora de sus hijos en La habitación del pánico, no nos olvidemos de el rol preponderante que va a cobrar el personaje de la esposa en la última película, vamos a ver acá, en Go Girl, en Perdida. Pero en primera instancia está el hombre, ¿no? El tema del hombre, del físico, del cuerpo. Benjamin Button, que a mí me parece un desastre en la película, totalmente un desastre. El punto más bajo no puede ir Fincher después de eso. Es un personaje masculino, ¿no? Y en el caso de Zodíaco, salvo alguna que otra excepción, que pueda aparecer alguna chica por ahí, son tres tipos. Tres tipos y atrás de un mismo caso. A mí me encantan las películas, en los últimos años me encantan las películas que recrean a los Estados Unidos en los años 60 y 70. Digamos que hasta antes de que Ronald Reagan asumiera el poder. Ahí aparece Rambo, todo eso. Sí, me gusta toda esa parte de los Estados Unidos, que tal vez tenga que ver, o mejor dicho, desde el asesinato de Kennedy en adelante, ¿no? Esos personajes con
con la corbatita de nudo chiquitito, y en general con anteojos, ¿no? Y trajeados, que son como investigadores. Bueno, acá hay, obviamente. Bueno, fíjense que hasta pueden llegar a hacer comparaciones si quieren, cómo disecciona a estos años de los Estados Unidos Fincher y cómo los muestra Anderson en Boogie Nights y en Vicio Propio. Es el mismo paisaje, pero desde ópticas diferentes. Desde la celebridad del cine porno hasta El fin de los sueños, Vicio Propio, y acá desde el género policial. Esto es un policial. Esto sí que para mí es un policial con todas las ramificaciones posibles que puede llegar a tener un policial en manos de Fincher, más cerca de Pecados Capitales que de otro tipo de género policial, que de otro tipo de película en el género, y con 3 personajes notablemente desarrollados. Porque no sé si interesa tanto quién es Zodíaco, por qué mata, qué motivaciones tiene, si el chico le pegaba al papá y por eso decidió matar gente, qué sé yo. Hay un probable sospechoso, va a haber otro por ahí. Es una película bastante hablada, sí. Totalmente. A ver quién puede revelarlo. Porque está el Cana, el detective, que es Mark Ruffalo, que es fantástico el personaje. Es fantástico, pero el tipo tiene que respetar cierto camino que le pertenece a la ley. No puede correrse. Es decir, no puede ser Harry Callahan. Por eso, en la película, el personaje de Ruffalo va a ver Harry el sucio, con Clint Eastwood. Y Clint Eastwood, recuerden que en esa película es el personaje que a sus superiores les da la espalda, para decirlo de manera liviana. Que toma la ley con su propia mano. Que él decide. Después está el personaje del periodista, escritor, brillante, Robert Downey Jr., recuperado para la historia del cine luego de su largo restablecimiento en diversos institutos. Que es ese personaje, el borrachín simpático, ¿no? El que nadie le da bola en la redacción, que fuma todo el tiempo, que da vueltas, que parece que odia a todo el mundo, pero tiene un buen corazón, pero oculto. Y es lo que poco a poco va sacando Fincher de ese personaje. Y después está el dibujante, el caricaturista que hace Jack Gyllenhaal, que empieza siendo en la película, lo van a notar, el personaje está al margen de todo, porque dibuja el pibe, ¿no? El pibe dibuja, no tiene la importancia de un periodista, ni hablar cuando llega la cana, cuando llega el detective, la investigación, pero la película en ese sentido es muy astuta. Hay una historia muy sólida escrita y al mismo tiempo es una película, como bien dijo ella, que 3 personajes de alguna manera compiten sobre un mismo hecho en cuanto a la revelación, y por otro lado hay un ida y vuelta más que seductor en cuanto a cambio de punto de vista, desde qué lugar se va contando la historia. Y así pasan las 8 horas que dura Zodíaco. Lo interesante, entre otras cosas, es que uno termina, aún digamos con las limitaciones que pueden llegar a tener los 3 personajes, queriendo a los 3 personajes, y que el asesino, o el supuesto asesino, que mata de una manera tan particular, van a ver la brillante primera secuencia, pasa a ser una especie de MacGuffin, pues ya que estamos con Hitchcock, los que van a historia del cine conmigo acá, termina siendo una excusa argumental, un pretexto, si este es Zodíaco o no es Zodíaco. Lo importante es las peripecias que vivieron estos 3 personajes importantes alrededor de ese caso.